Bueno, y esta mañana doy la bienvenida a la arqueóloga Berenice García Vázquez, que nos va a platicar. Ella es parte del proyecto arqueológico Holmul de National Geographic y aquí está ya aquí con nosotros. Nos viene a hablar de su trabajo. Ella es originaria de aquí de Jojutla, entiendo. Qué maravilla, arqueóloga, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias. Acérquese al micrófono para que podamos platicar qué significa el proyecto Holmul. Bueno, el proyecto arqueológico Holmul se ha fundado desde el año 2000. Sí. Es un proyecto que es auspiciado por el National Geographic. Qué bien. Y con permisos del IDAE. El IDAE es el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Es, por decir, la opción a guatemalteca de lo que es el INAH en México. Y ha trabajado en la zona noreste del Petén, del Petén Maya, y ha encontrado recientemente en estos años, estos últimos, serán 10 años. 10 años prácticamente, del 2000 para acá. Sí, sí. Unos hallazgos realmente relevantes y sobre todo a partir del 2016, algunos datos que son indicadores arqueológicos que están relacionados con Simbanché, que también es una zona arqueológica muy importante en México, e indican unas relaciones podría decirse de alianza con lo que es la élite maya, de lo que es esta área de México. Es decir, para estos tiempos que son alrededor del año 1500, la relación que ha existido es una cuestión de élite totalmente, y los gobernantes que han pertenecido, por llamarse así, decirse principados, se han encontrado en Guatemala. O sea, toda esta influencia pertenece desde el siglo VI aproximadamente, y bueno, todo esto indica el poderío, ¿verdad?, que ha existido. Bueno, de los hallazgos que hubo a partir del 2016, en donde yo he colaborado, y pues estoy contenta porque soy jojutlense. ¿Desde cuándo colabora? Yo desde el 2016. Ah, desde el 2016. Sí. ¿Cómo le hizo para llegar a este proyecto? Mire, principalmente yo trabajé años en el INAH Morelos. Y bueno, soy totalmente INAH, ¿no? Mi formación académica fue en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la escuela del INAH. Y bueno, siempre participé en prácticas de campo en el país, en Chiapas, en Hidalgo, algunas en Veracruz, en Guerrero sobre todo, y uno se hace de cierta currículum, ¿no?, de cierta formación académica, y después, ya una vez egresada, trabajé en el INAH Morelos y trabajé en Tlayacapan, en donde también hubo unos hallazgos demasiado importantes también a nivel académico, porque se encontraron parte del sector gobernante para lo que es el preclásico terminal, antes del año 0, ¿no? Estamos hablando de esta era. Y estos entierros traían ajuares de piedra verde, vasijas, pero lo que yo creo más relevante es que la tierra se mandó a analizar con la doctora Cerros Tlaltipa, muy buena investigadora, bióloga de la Universidad del Estado, y con el doctor Raúl Francisco González Quesada, y se encontraron plantas que sabemos que son americanas, que se creía que venían del Medio Oriente con el contacto con los españoles, y ahora ya sabemos que igual que el maíz, que el frijol, que la calabaza son americanas, y estas plantas forman de la parte de la dieta morelense, que es la verdolaga y el guaje, y algunas flores que conocemos como las flores tipo las florecitas de San Miguel, que son unas margaritas. Bueno, todo eso lo fui registrando. Después me fui a Palenque, y bueno, ¿Con el INAH? Con el INAH, en Palenque, en la zona arqueológica de Palenque, y cuando vi la oportunidad mandé mi solicitud, mi currículum,
y me aceptaron, inmediatamente me aceptaron y fui, y hasta la fecha permanezco ahí. Y a partir del 2016 se encontró un sector dentro de lo que es la arqueología, la arquitectura monumental, que pertenece a toda la élite de Holmul, es decir, ahí enterraban a los gobernantes. Y hasta la fecha, o sea, hemos excavado consecutivamente y se han encontrado lo que es, por decir, la primera generación, la tercera generación, y hemos encontrado estas alianzas que se ha, pues este indicador se ha reforzado con la epigrafía. Entonces, con lo que son las vasijas, donde viene el nombre del rey, el año, qué es lo que tomaba en esa vasija, tomaba chocolate, y de dónde, con quiénes tenían pues esa alianza, ¿no? El reino. Y hasta ahorita hemos encontrado 5 personajes. Wow. Sí, 5 personajes. Todo esto es financiado por el National Geographic. El National Geographic, con permisos del IDAE. ¿Y cuándo los van a dar a conocer? Ya se está dando a conocer con los capítulos de El Tesoro Perdido de los Mayas. Ajá. Que ya empezó su... Sí, exacto. Se empezó a partir de marzo de este año y consecutivamente, o sea, en ciertos periodos los vuelven a transmitir. Yo lo recomiendo porque es un proyecto pues grande, ¿no? En donde la tecnología en la que se ha reforzado el proyecto es de la NASA. El proyecto LIDAR, o sea, la tecnología LIDAR es la que se ha encargado de encontrar nuevas ciudades. ¿Comparte usted con arqueólogos de otros países? Todo el tiempo. De hecho, ahorita soy la única mexicana y mujer en el proyecto. No me diga. Sí, sí. Y ¿De qué nacionalidades son? La mayoría son americanos, sí, sobre todo norteamericanos. Y la mayoría, algunos son guatemaltecos, hondureños, y yo como mexicana tenía unas colaboradoras que eran restauradoras, pero tuvieron que cambiar de proyecto, y ahorita nuevamente tengo un colaborador mexicano, pero es un proyecto totalmente que es trabajado en conjunto con personas de diferentes nacionalidades, y es multidisciplinario. O sea, hay restauradores, hay biólogos, hay arqueólogos, hay fotógrafos profesionales, sobre todo también hay un fotógrafo que es del National Geographic y es el único mexicano que es del National Geographic. Y por supuesto todos estos hallazgos, descubrimientos, aunque son financiados por esta empresa internacional, pues se quedan en México, ¿no? Todo lo que encuentren. Bueno, este proyecto es mexicano, guatemalteco, ¿no? Ajá. Lo que sí... Están en Guatemala ya. Sí, sí, sí. Yo, o sea, después de trabajar en Palenque del Lina, me pasé al IDAE, a Guatemala. Estoy en un proyecto extranjero. Lo que sí es que toda la información, porque es patrimonio cultural finalmente, claro, tanto del país de Guatemala, y también debe de considerarse de la humanidad, es totalmente divulgado a manera de ciencia, ¿no? Entonces siempre se van a encontrar información acerca de esto dentro del canal del National Geographic, de la revista, y sobre todo los capítulos, que los recomiendo mucho porque también alternamos con la investigación, o sea, de lo que es Chichén Itzá, con el arqueólogo que es director, y se van alternando los capítulos, el proyecto arqueológico Holmul y Chichén Itzá. ¿Holmul es la zona? Exacto, es la zona arqueológica. Okay. Ahorita está en calidad de sitio arqueológico porque es investigación. ¿Y está en Guatemala? En Guatemala, exacto. ¿En las límites con Chiapas? Es con Belice, sobre todo. ¿Con Belice? Con Belice. Ok. Y el National Geographic también al mismo tiempo está colaborando con el proyecto de Chichén Itzá. O sea, somos parte de un todo, ¿eh? Es como un equipo, podría decirse. Muy bien, qué interesante. Y lo más interesante es que es usted de aquí de Jojutla. ¿De Así qué es. comunidad, de qué colonia? Mire, yo nací aquí en Jojutla, no sé si recuerdan, hace añísimos, por tradición, la mayoría nacía con una partera que se llamaba Doña Reina. Ajá. Y yo
me crié en mi infancia en la colonia Benito Juárez. Ajá, la Juárez. Sí, exacto. Ahí fui al kinder, a Panchimalco, fui a la primaria, a la Margarita Maza de Juárez, la que está ahí en la colonia Juárez, sí. Secundaria Benito Juárez, preparatoria de Jojutla. Estudié una carrera de informática, la licenciatura en aquellos tiempos. ¿En el tecnológico? En el tecnológico Zacatepec, pero mi inquietud siempre fue la arqueología. Y una vez que yo ya pude financiarme la carrera de arqueología con la carrera de informática, me fui a la escuela de antropología a México, pero yo soy totalmente de Jojutla, totalmente no. Aunque ya vive en otro lugar. Sí, por cuestiones de trabajo, pero siempre regreso. Aquí está su familia. Exacto, aquí está mi familia, mis amistades, aquí está mi vida, mi formación, claro. Es aquí en Jojutla. Regálenos un comentario acerca de esa pasión que no dejó y al contrario pudo estudiar. Dijo, no, pues no hay aquí escuelas donde estudie eso, ¿verdad? Tenemos que irnos a la capital. ¿Qué fue lo que la motivó, la alentó durante todo este tiempo? ¿Cómo pensó en combinar el trabajo con el estudio? Muy buena pregunta. Mire, yo siempre tuve la convicción de ser arqueóloga desde los 7 años, pero lamentablemente, o sea, el hecho de ser una chica de menos de 18 años y no poderme ir a vivir a México, entonces era algo complicado, y yo estudié aquí, lo planeé, estudié una carrera que yo pudiera estudiar aquí en la región y que con esa me pudiera pagar, pero pagar la otra carrera de arqueología, pero en ningún momento lo dudé, en ningún momento. Tenía muy clara su muy claro, y cada vez vocación. que tenía un momento duro, era un impulso, y de hecho, o sea, siempre los valores de los abuelos, ¿no? Que te dicen, mira, que si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor, ¿no? Y eso sí lo tuve muy presente. Y en México, o sea, todo fue como nuevo para mí. Yo no conocía la Ciudad de México, pero bueno, era licenciada en informática, lo que hacía, sacaba el mapa y me ponía a buscar direcciones, pero yo siempre, sin perder el sueño de la arqueología, o sea, yo siempre, todo el tiempo soñando y aterrizándolo en la realidad, porque hay que llegar a estudiar. Todos los días en la noche, después del trabajo, me ponía a leer en el metro, en la escuela, en los jardines, y cuando pude saqué beca, pero siempre hay que enfocarnos y concentrarnos, y sí hay que tener cierta disciplina, porque hay que financiarnos, hay que separar los costos, claro, los tiempos, y una vez mantener un promedio, porque una vez que sacas una beca, tienes que mantener un buen promedio. Y cuando ves y miras hacia atrás, todo vale la pena, porque al mismo tiempo que vas estudiando, te vas haciendo de un currículum, vas viendo que te estás formando como una persona de calidad, y sobre todo lo que me impulsó, pues es Jojutla, realmente, porque se siente como un compromiso de estar en otro lugar, y tú sientes que vas representando tu pueblo, y como que dices, no puedo fallar porque ¿qué van a decir? ¿No? O sea, y no es en el sentido moralista, ¿no? Sino en el sentido de que si vas a hacer un esfuerzo que valga la pena. Claro. ¿Y cómo venció las tentaciones? Seguro le decían, pues vente, vámonos a Puebla, vamos a Querétaro, ya hay más trabajo, vamos a la fiesta. ¿Cómo se vencen esas tentaciones? Se vencen porque tú no puedes perder el tiempo, sobre todo porque en ese momento yo ya había administrado 4 años de mi vida en la licenciatura de informática, y había ventaja de chicos que venían egresando de la preparatoria al bachillerato de 18, y pues dices, no, bueno, ya estoy aquí, no puedo, pues, fallar. Exacto, o sea, tengo que echarle ganas y comprometerme a que lo que haga sea de calidad. Entonces, realmente, como todo, ¿no? O sea, como toda persona, sí me divertía, pero siempre mi prioridad sí fue la escuela y el trabajo y la experiencia, porque también hay que pedir
a los investigadores que te den permiso practicar, y les tienes que garantizar que tu práctica es un trabajo de profesional y que vas a responder como si te pagaran, y solo así vas a hacer currículum, porque lo que es arqueología, antropología, etnología, todas esas carreras que son relacionadas con las humanidades no son muy bien pues financiadas, ¿no? En México y en la mayoría de los países. Así es, por eso hay los patrocinadores, ¿no? Exacto, entonces tú cuando estudias una profesión así, tú ya sabes a lo que vas, ¿no? Entonces lo que vas a hacer siempre desde el principio tiene que ser algo que te presente y que hable por ti, que es algo de calidad, vaya, que sea pues competitivo, ¿no? Y así es, sí. Pues muy buen mensaje, muchas gracias que nos ha compartido su parte de su historia. Surgen algunas preguntas, por ejemplo, ¿ha conocido a jojutlenses o morelenses destacados en esta carrera? Claro que sí. Yo estoy bien orgullosa de Jojutla y de Morelos. De hecho, yo admiro mucho a un arqueólogo que se llama Rubén Maldonado, que es un mayista reconocido dentro del gremio arqueológico, que creo que fue director de la Universidad de Yucatán y fue investigador de un sitio arqueológico, una zona arqueológica súper monumental con los estucos modelados, que se llama Rubén Maldonado. ¿Es de Morelos? Es de Morelos, sí. De hecho, mi abuelo me comentaba que cuando estaba estudiando arqueología estaba muy emocionado. Dice, ay, tal vez conozcas a Rubén Maldonado. Y yo, ¿quién será? Y lo veo en las revistas y todo, o sea, siempre hay alguien a quien admirar, ¿verdad? Sí, qué mejor que sea de nuestra tierra. De Jojutla, exacto, sí. Oiga, ¿y no se le ha ocurrido investigar precisamente el pasado arqueológico de Jojutla? Fíjese que sí. De hecho, cuando era estudiante yo ya había sacado un libro sobre lo que es unos indicadores arqueológicos aquí en esta zona sur, lo que es Tlaquiltenango, Jojutla. No sé si recuerdan un escrito del padre Minos. Sí. Ay, lo leí. Famoso su libro, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y muy bien estudiado también. Y también ha habido arqueólogas extranjeras que han estudiado aquí la zona sur, como Florencia Müller, hace añísimos. Estuvo por allá por la zona de Tlaquiltenango, ¿no? Exacto, sí. En Chimalacatlán. Exacto, sí, claro que sí me ha llamado la atención y algún momento tal vez lo pensaría hacer como un plus. La cuestión es que tanto el IDAI como el INA y las varias dependencias, como es cuestión patrimonial, lo manejan en plazas, vaya, y esta área ya tiene su investigador de planta, okay. Y hay que ser respetado, claro, sí, respetar, sí, no transgredir, ¿verdad? Pero también hay que ayudar, hay que colaborar en una cuestión extra. Claro que sí. Muchas gracias, arqueóloga Berenice García Vázquez, un gusto. Ella participa en el proyecto arqueológico Holmul de National Geographic y la investigación que están haciendo ya se está viendo a través de estos capítulos que se llaman Los tesoros perdidos de los mayas. Los recomiendo totalmente, y desde el principio, desde Chichén Itzá, que tiene que ver con México, y el proyecto arqueológico Holmul, donde estoy colaborando, que es un proyecto americano y guatemalteco. Así es, y es jojutlense, es paisana, y para que todos los jojutlenses nos sintamos orgullosos y veamos que sí se puede. Ya escuchó usted, no podía estudiar la carrera, tuvo que cursar otra para financiarse lo que era su sueño, su deseo, su visión de vida. Así es que es un gran ejemplo para todos nosotros, por lo tanto le damos las gracias y ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de estos temas. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, buenos días. Sí, buenos días, que estén